En alguna ocasión, las decisiones que toman o las acciones que realizan los demás te generan un impacto emocional que te llevas a casa, quizá porque no comprendes las razones que hay detrás de las decisiones de los demás o simplemente porque son muy distintos a ti y su forma de resolución de las situaciones no coincide contigo, entonces te genera incertidumbre y te vas con un pensamiento rumiante a casa. Quizá incluso te lo tomas por lo personal o piensas que tiene algo que ver contigo cuando realmente son sus razones internas las que le han hecho actuar así. En el vídeo de hoy te voy a compartir un modelo para que comprendamos mejor el comportamiento humano, entendamos mejor a las personas que nos rodean y sobre todo que alimentemos la paciencia y no la ira cuando algo de esto suceda. En definitiva, que nos vayamos con mucha más calma mental después de situaciones que no comprendemos del todo. Soy Jesús Soler y la mayoría de las personas que veis estos vídeos no estáis suscritos al canal. Te animo a suscribirte ahora si quieres recibir más contenido sobre liderazgo real y gestión de equipos. A modo introductorio quiero ponerte un poquito en situación. De lo que voy a hablar hoy son de esas situaciones que vivimos todos en la vida personal y profesional, en la que una persona actúa o toma una decisión de una forma tan distinta a la que nosotros lo habríamos hecho, que no entendemos, lógicamente, no le encontramos razón o lógica a su actuación frente a la situación que está enfrentando, ¿no? Esto hace que juzguemos prematuramente, que incluso alimentemos el conflicto, que alimentemos pensamientos negativos, que tengamos un concepto negativo de esa persona. Y hoy quiero explicarte aquí las causas de por qué sucede esto a nivel psicológico o conductual nuestro y también que entendamos un modelo, que es el modelo Bridge, el modelo de los estilos relacionales, para comprender mejor este tipo de situaciones y por qué las personas actúan como actúan y que alimentemos más, como decía, esa comprensión y no tanto la ira a la hora de, bueno, pues enfrentar este tipo de retos y situaciones. Y sobre todo que nos vayamos a casa con la cabeza más tranquila y mucho más contentos todos los días. Y el primer punto es aclararte qué son los estilos relacionales o el modelo Bridge, ¿no? Básicamente es una clasificación. Ya sabes, si llevas tiempo en este canal, que a mí las clasificaciones no me gustan especialmente porque simplificar el comportamiento humano en clasificaciones pues no me parece lo más óptimo. Sí que es cierto que en este caso me parece especialmente útil, sobre todo para lo que te comento, para calmar nuestra incertidumbre, nuestra reacción emocional cuando no entendemos las razones de actuación de los demás y también para poder alimentar mucho más la comprensión del que tenemos al lado y no tanto la ira o pensamientos y acciones negativas que pueden ocasionar pues, el irnos con esta incertidumbre, ¿no? Sobre por qué los demás actúan. Por eso me ha parecido muy útil para entender esto. Y para arrancar, quiero decirte que todos los humanos tenemos experiencias vitales y profesionales diferentes y eso nos hace actuar y resolver los problemas de forma diferente. Incluso nuestras habilidades, nuestra carga genética, más todo lo que hemos aprendido en nuestra infancia y adolescencia, hace que actuemos de formas diferentes. Esto nos sirve, por ejemplo, para resolución de conflictos, porque muchas veces nuestro equipo lo que sucede es que ellos no entienden la forma de actuar de los demás. Por eso en esta clase vas a sacar mucho beneficio si consigues aplicarlo, aunque sea levemente, en tu vida personal y profesional. Entonces, ¿qué dice el modelo Bridge? Pues básicamente que todos los humanos nos clasificamos en 4 tipos, estilos de comportamiento o de actuación, ¿vale? Y esto lo clasifica, dice que nos encuadramos en 2 ejes, que te pondré por aquí para que los veas. Básicamente hay un eje racional emocional y un eje reflexivo y activo, ¿no? De tal forma que todos los humanos estamos encuadrados en estos 4 aspectos. Por tanto, habrá personas que actúen más desde la reflexión y otros más desde la acción, y hay personas que sean mucho más estructuradas, organizadas, racionales y otras mucho más emocionales. Estos 4 aspectos nos clasifican a todos. Y tengo que decir que todos tenemos un poquito de cada uno de ellos, ¿vale? Pero esto simplemente, pues eso es una clasificación porque normalmente tenemos más carga de uno de ellos. Por eso, ¿qué vamos a aplicar hoy? Pues básicamente lo que dice los estilos relacionales es que tenemos 4 estilos. Tenemos el estilo tierra, fuego, agua y aire. Estos 4 estilos lo que hacen es describir un poquito tanto las habilidades como las tendencias de la persona a la hora de pensar y de actuar. Por eso, muchas veces, los conflictos o los malentendidos en el trabajo simplemente se deben a que estamos frente a un tipo diferente de persona y por eso no comprendemos lo que la otra persona hace. Entonces aquí te voy a dejar los estilos, luego vamos a ver las razones de por qué esto sucede y por último unas soluciones para que lo apliquemos de la mejor forma posible. Entonces, los 4 estilos son los que te digo. ¿Qué sería el estilo tierra? Pues básicamente sería una persona mucho más precisa, que le gusta mucho el orden, la estructura, la secuencia, que entiende mucho mejor los pasos lógicos de las podríamos pensar pues, en ese perfil más ingenieril, ¿no? Quizá, que entiende todo con mucha lógica, con mucho orden y con mucha estructura. También la secuencia de los acontecimientos valora mucho el paso a paso, por ejemplo. Y también evalúa mucho el control de los riesgos, es decir, que quiere tener control de la situación y evalúa al máximo los posibles riesgos que puede enfrentar al tomar una decisión. ¿Cómo podemos reconocer este estilo?
¿Y qué tenemos que tener en cuenta para tratar con él? Pues básicamente proporcionarle datos o personas que son muy lógicas, ¿no? Darle plazos, entregarle documentos ampliadores del conocimiento que ya tiene, no ofrecerle ambigüedad, es decir, darle certeza, y también, bueno, pues intentar minimizar los cambios después de que hemos lanzado una orden, por ejemplo. Esto va a hacer, si pensamos bien la orden, la planificamos bien, va a hacer que esta persona se sienta más cómoda trabajando. También es probable que caiga en un perfeccionismo excesivo, es decir, podemos ayudarle a no ser tan perfeccionista, sino a sacar el cometido adelante, o que posponga decisiones para reflexionarlas tranquilamente, ¿vale? Este sería el estilo tierra. ¿Cuál es el estilo fuego? Pues todos, bueno, vas a ver que todos tenemos parte de todos, pero que reconocemos seguro algún perfil que conocemos en cada uno de estos estilos, ¿no? El fuego sería esa persona que es contundente, veloz, que tiene mucho foco a la hora de actuar, que tiene mucha decisión, es muy decidido, muy echado para adelante y que tiene mucha motivación por el logro. Es decir, quizá no se centra tanto en los detalles como el tierra, sino que va más a por el objetivo, ¿no? Esa persona echada para adelante que, bueno, pues se inclina mucho a la acción, a pesar de ser también del aspecto racional, ¿vale? Bueno, pues son personas que se centran mucho en el objetivo, en quién lo hace, porque va a ser mucho más eficaz que lo haga esa persona, que no les gusta el humo, por tanto pueden interpretar como negativo que les demos muchas vueltas para el mismo concepto o que vayamos muy por el borde, ¿no?, de la explicación y en vez de ir al grano concreto y, por ejemplo, que les hagamos perder el tiempo en reuniones, que demos rodeos en la explicación o incluso pueden parecer impacientes de cara a los demás, contundentes y en ocasiones bruscos, ¿vale? Este sería el perfil fuego. Tenemos también un perfil que es el aire, que son personas que tienen muchas ideas, que son muy creativas y que valoran mucho la conexión social. Es decir, que son personas, digamos, más emocionales, más tendentes a la emoción y además que valoran el que al realizar los cometidos tengan cierta conexión con los demás para hacerlo. ¿Cómo podemos potenciar o entender mejor el comportamiento de estas personas? Pues bueno, pues por ejemplo haciendo brainstormings, de tal forma que ellos puedan aportar su creatividad al equipo, también ofreciendo alternativas, distintos caminos, dejándole autonomía para la realización de los cometidos, proporcionándoles un lenguaje visual, por ejemplo, poniendo un dashboard o una pizarra en la que podamos explicar visualmente qué es lo que estamos contando, o incluso el transcurso de los cometidos, que sea visual pues, que sea visual el avance, ¿no?, en los cometidos que estamos realizando. Podemos detectarlos también porque utilizan emojis en las conversaciones, porque tienen un tono más informal, son muy creativos y que necesitan espacio para explorar distintas posibilidades antes de tomar una decisión o tener alternativas, ¿no?, en ese momento. U ofrecerles ciertas alternativas si le damos las cosas como muy mascadas, ¿no?, de tal forma que ellos tengan cierta autonomía para desarrollarlas. Por ejemplo, les frustra mucho la frase "esto siempre se ha hecho así", porque les gusta aplicar creatividad y lógica cuando actúan, ¿vale? Y luego tendríamos al perfil agua, que básicamente lo que valora mucho es el clima de la situación, lee muy bien las situaciones, tiene mucha lectura situacional, cuida mucho a las personas y valora mucho la justicia y la equidad. Por ejemplo, cuida mucho las formas, valía las emociones de los demás, agradece, pide por favor, pide opinión sobre las cosas, reconoce los esfuerzos, vigila sobre todo el impacto humano en los procesos, evita el conflicto, y esto puede ser algo negativo también, evita el conflicto y las conversaciones difíciles, y esto también puede ser para detectarlos o incluso para ayudarles a expresarse. Quizás son personas que no expresan lo que sienten tan fácilmente o que no saben marcar límites bien. Si nosotros conseguimos aportarles en esto, pues también podemos generar más influencia en ellos. Y también, por ejemplo, les hiere mucho las correcciones en público e ignorar la tensión. Es decir, no les gusta soportar la tensión, digamos. Y esto puede ser también negativo si lideramos un equipo, ¿vale? Entonces, bueno, pues el tener herramientas para detectar esto es el primer paso para modificarlo. Pero, por otra parte, tienen mucha lectura situacional y saben leer muy bien el contexto, a las personas y el entorno. ¿Por qué sucede esto? Y me meto en el punto 2 de este vídeo. Esto sucede por el sesgo de atribución, que básicamente lo que hace es que unimos o conectamos la acción de la persona con su personalidad. Es decir, entendemos. ¿Por qué me refiero? Porque nos genera impacto emocional el no entender por qué las personas actúan como actúan. Pues básicamente porque todos los humanos tenemos una tendencia, que es el sesgo de atribución, y es esa tendencia a confundir la acción que realiza la persona con su personalidad, sobrevalorando las causas internas que tiene para actuar así e infravalorando el contexto situacional. Es decir, le damos más importancia a las razones que nosotros creemos de por qué esa persona ha actuado y las infravaloramos, y infravaloramos el contexto al que se siente sometida o los obstáculos que encuentra externos.
¿vale? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que hacemos un juicio prematuro. En vez de interesarnos por entender y comprender bien la situación, enjuiciamos por qué la persona ha tomado esas decisiones. ¿Y por qué hacemos esto? Porque juzgar es mucho más rápido que investigar y que comprender y consume mucha más energía a nivel cognitivo. También es probable que nos falte información sobre el contexto de la persona, tanto su absorción de conocimiento a lo largo de su vida, su experiencia vital, su experiencia profesional, las razones que tiene para hacer las cosas, su pensamiento lógico, cómo transcurre, sus razones internas, y también contexto de qué está viviendo la persona, qué ha vivido, con quién ha hablado, qué se ha enfrentado, qué ha intentado y no le ha funcionado, que esto es muy importante, porque hay muchas personas que se quedan ancladas porque alguna vez han intentado hacer las cosas de una forma y no les ha salido, y entonces interpretan que de esa forma es imposible volver a hacerlo. Y si les enseñamos el cómo, puede que salgan de ese sesgo, ¿vale? Y por tanto, tiende más a bueno, entendemos, y también por un sesgo de autoprotección, ¿vale? Si los demás o si el problema es de la otra persona, no tenemos nosotros tanta responsabilidad al, eh, en el error, ¿no?, que se ha cometido o en la resolución del problema. Por tanto, todas estas son las razones de por qué nosotros cometemos este sesgo de atribución cuando se trata de las acciones de los demás. ¿Y cómo podemos corregirlo? Con unas acciones muy simples, que es entender la causa de por qué han actuado, es decir, preguntar antes de juzgar, que lo hemos hablado muchas veces en este canal, e ir a la causa, ir a solucionar la causa y no la consecuencia. Es decir, si la consecuencia ha sido que no ha tenido herramientas para resolver una situación o que la ha resuelto de una forma que nosotros no entendemos, vamos a la causa. ¿Por qué ha resuelto la situación de esa forma? Entendiendo eso, vamos a comprender mucho mejor si ha sido falta de herramientas, si ha sido un error contextual de la situación, de un obstáculo que se ha presentado que no esperábamos, o incluso lo ha intentado todo pero no ha podido resolverlo, ¿vale? Entonces, siempre yendo a las causas y no a las consecuencias. En definitiva, ir al origen y no a juzgar la actuación antes de comprenderla en profundidad. ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente teniendo curiosidad, es decir, alimentando la curiosidad y no el juicio, comprendiendo antes de juzgar, preguntando antes de juzgar y siendo analíticos con el proceso. Es decir, vamos a ver qué pasos ha dado la persona, qué ha intentado y qué no le ha funcionado, porque esto nos va a decir mucho también de las creencias internas que tiene la persona y sus propias limitaciones internas, ¿no?, a la hora de realizar cometidos. Y luego, pues si ha habido algo en el proceso que no han sabido optimizar o hacer adecuadamente, o incluso comprender que la decisión que ha tomado es la mejor que podía haber tomado en el momento con la información y el contexto que tenía. Pero esto lo tenemos que hacer con una intención de no buscar culpables, ¿vale?, sino de entender y comprender la situación. Y por tanto, ahí, analizando todo esto en detalle, vamos a poder atajar la causa antes de que llegue a la consecuencia, al menos para la siguiente vez. ¿Qué es importante de esto? Que no intentemos juzgar a la persona ni buscar culpables, sino mejorar el proceso y la persona, y esa tiene que ser nuestra intención al corregir, para que la siguiente vez tenga más herramientas y en el proceso no se cometan los mismos errores y se llegue al resultado que queremos. Este es el proceso que debemos aplicar con nuestros equipos y con las personas que tenemos en nuestro entorno. Entonces, ¿cómo podemos adaptar nuestra comunicación para tener el mayor impacto en cada uno de estos perfiles? Pues básicamente lo que vamos a pretender al adaptar nuestra comunicación es generar seguridad psicológica en la persona. Hemos hablado de este concepto, de ese estudio de las enfermeras que se hizo en un hospital, ¿no?, en el que el permitir a las personas que expresaran los errores que habían cometido sin castigo hacía que aumentara en un corto, medio plazo mucho la calidad, el rendimiento del equipo, porque se permitían autoanalizarse y los errores. Si nosotros castigamos el error por iniciativa, vamos a construir equipos súper dependientes de nosotros, súper obedientes, pero que no van a ejercer pensamiento crítico, ni van a tener capacidad de resolución, ni van a ser autónomos. Por tanto, nos interesa como jefes y como personas que tenemos amigos y familia también, alimentar ese concepto de seguridad psicológica en las personas. ¿Cómo lo hacemos con estos 4 perfiles? Pues vamos con ello. Para el perfil tierra, vamos a explicarles claramente el proceso analítico y a disminuir la sensación que tienen de riesgo o de incertidumbre al máximo. También lo podemos utilizar dentro del equipo para encontrar lagunas o huecos o errores dentro de los procedimientos para mejorar mucho los procesos, ¿vale? Este es como usaría yo a un tierra. ¿Cómo lo hacemos con un fuego? Pues básicamente le vamos a comunicar cuando ya hayamos decidido, porque si no lo van a interpretar como debilidad. Es decir, les vamos a ir mucho más al grano, una explicación mucho más sutil y a lo que él necesita saber y a lo importante, pero no necesitamos que nos vea dudar. O sea, yo te recomendaría que con este perfil, que esto es lo que pasa muchas veces en los equipos, les planteamos las cosas muy democráticamente. Y hay muchas personas que son fuego, que son ejecutoras, que esto lo interpretan como debilidad. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Dándoles ya la decisión que hemos tomado y el paso a paso para alcanzarlo y lanzándolos a la ejecución porque son muy eficaces en la misma. Entonces, que no vean nuestro proceso de la decisión porque baja la autoridad con ellos. Permitirles saltar a la ejecución
y que sean ellos los que, bueno, pues avancen o dirijan a ciertos cometidos, ¿no? Para urgencias o aspectos que necesitan eficacia frente a perfeccionismo, sobre todo. ¿Cómo podemos comunicarnos con un perfil aire? Pues básicamente pensando con la persona, permitiendo que hagan con nosotros el proceso de pensar o de debatir sobre el objetivo que tenemos que alcanzar, por ejemplo, pensando con ella, ofreciendo alternativas. También podemos usar elementos visuales como puede ser una pizarra, un mapa mental para explicarle o transmitir la información, o incluso permitirle que los use para pensar con nosotros la mejor solución al problema, ofreciéndole alternativas, creo que ya lo he dicho, y comentándole que si se le ocurre una alternativa mejor, que nos lo comunique, ¿no? También podemos usarlo dentro del equipo para utilizar ese potencial de creatividad para cosas nuevas, para innovación, para automatización de procesos y, sobre todo, permitiéndoles autonomía y margen de maniobra, de tal forma que les damos un objetivo, les damos nuestras pautas para que lo hagan, pero permitiéndole que lo haga con creatividad. También quizá necesite más tiempo para pensar distintas alternativas antes de decidirse, igual que los tierra, ¿vale? Entonces, esto sería como comunicarnos con un aire y utilizarlos bien dentro del equipo. ¿Y cómo hacerlo con un agua? Pues básicamente preocupándonos por el impacto humano, valorando su trabajo y el de los demás, que nos ayuden con las personas que necesitan más atención y cariño, quizá que sean nuestra mano derecha en cuanto al clima, a la lectura situacional en el equipo, que nos den información sobre qué ambiente hay en el equipo, utilizarlos con esas personas que quizá necesitan más acompañamiento, más sostén o como apoyo para personas que tengan que realizar un cometido por primera vez, por ejemplo, también pueden ser muy buenos. En definitiva, utilizando sus capacidades y su humanidad a la hora de aplicarlo. Entonces, ¿qué errores solemos cometer a la hora de utilizar erróneamente este sesgo de atribución y estos estilos? Pues básicamente encasillar a las personas, es decir, alimentar el inmovilismo de la gente diciendo que no, como tú eres así, o como él es así, o como yo soy así, pues ya no voy a cambiar, ¿no? Esto tiene que ser un mapa para describir, simplemente para comprender mejor, pero no que no nos haga encasillar a las personas y que aumente el inmovilismo de las mismas, ¿vale? También que no juzguemos antes de comprender en profundidad la situación. Esto nos puede ayudar a comprenderla mejor y a no juzgar tan pronto. También confundir la comprensión con el colegueo o la excesiva permisividad, ¿no? O sea, que permitamos excesivamente, no sé si lo he dicho bien, con nuestro equipo, ¿no? Y eso nos lleve a excesivo colegueo y no marquemos límites por comprender excesivamente a los demás o ser demasiado tibios. También intentar cambiar a la persona y no la conducta. Si nosotros nos centramos en corregir o en criticar a la persona y no la acción que ha hecho, esto lo hemos hablado muchas veces, también va a generar un impacto positivo negativo en la persona porque nos la va a poner a la defensiva. Por tanto, muy importante que juzguemos la acción y no la persona. Y por tanto, que intentemos cambiar la forma de actuar y el proceso y no el cómo es la persona, o que no atribuyamos, como hemos dicho antes, la personalidad con la acción que ha realizado. Y por último, pues también muchos errores de comprensión y comunicación que suceden en los equipos, ¿vale? Entonces, que entendamos que todos tenemos experiencias vitales y profesionales distintas, que todos tenemos una carga genética y unas habilidades de nacimiento diferentes y un aprendizaje distinto, y eso nos hace actuar y resolver problemas de forma diferente. Si comprendemos esto, vamos a aumentar mucho más la paciencia entre las personas del equipo y a lubricar mucho más los sistemas. Por tanto, la reflexión final para acabar este vídeo es la siguiente: más comprensión, menos juicio. Las personas actúan por muchas razones, casi nunca tienen que ver con nosotros, sino por cómo están ellas internamente y por su contexto, por los obstáculos que enfrentan, por las herramientas que tienen para gestionarlo, por creencias que ya arrastran de que las cosas se pueden hacer de una u otra manera, por sesgo de seguridad, porque siempre han hecho las cosas de una misma forma y se sienten más seguros realizándolo así, o porque no comprenden, porque a todos nos cuesta salir de nuestra zona de confort, por qué ahora les estamos cambiando los procedimientos, porque hemos llegado jóvenes y con mucha energía y ellos ya llevan muchos años pues trabajando, ¿no? Por ejemplo. Bien, todo esto es lo que hace que se produzcan estos roces. Vamos a actuar más desde la comprensión, menos desde el juicio, más desde el amor por los demás y menos desde el odio, la ira o todas esas emociones negativas que a veces se nos despiertan, ¿vale? Esto no quiere decir que no marquemos límites, pero que no nos tomemos las cosas tan a lo personal. Y en definitiva, no somos tan importantes para los demás. Por lo general, actúan por cómo están ellos internamente y por el contexto exterior que viven. No nos lo llevemos a lo personal, no atribuyamos que tiene algún problema con nosotros, que nos respetan poco o cualquiera de estas cosas, que la mayoría de las veces no tiene nada que ver con nosotros. Nada más, hasta aquí el contenido de hoy. Suscríbete al canal si no lo has hecho, déjame un me gusta para saber que este tipo de vídeos te gusta y poder generar más en este sentido. También suscríbete a mi lista de correo en jsolerme.es. Si te suscribes antes del 3 de diciembre podrás asistir a un taller gratuito que voy a dar sobre liderar con seguridad real. Vamos a ver mi método para enfrentar retos, personas y situaciones difíciles y decisiones difíciles. Un método paso a paso que te voy a compartir en ese taller. Va a ser el 3 de diciembre de este 2025. Te animo a suscribirte. Te voy a dejar el enlace por aquí en la descripción también para que te puedas apuntar, porque vamos a aportar mucho valor y creo que te puede servir.
Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta pronto. Hasta luego.